día de ayer un día bonito, el Día de la Madre, ¿no? Que en realidad se debe festejar todos los días, ¿no? Se festejan un solo día y todavía los hacen trabajar, ¿no? Ese día. Muy bien, entonces, eh, ¿están viendo la imagen? Columna vertebral. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces lo ponemos pantalla completa. Muy bien, entonces, como les decía, esperemos que sus madres hayan pasado un bonito día ayer, ¿no? Los que las tienen, las que ya partieron también en el cielo igualito, ¿no? Yo, mi mamá murió cuando estaba en el colegio, ¿no? Entonces, hace muchos años que ella ya no está conmigo, ¿no? Estaba en el colegio cuando ella falleció por una enfermedad, ¿no? Entonces, pero siempre está el recuerdo de ella, ¿no? Muy bien, vamos, lo que es cabeza y cuello, vamos a empezar con el estudio de la columna vertebral, ¿ya? Esto en esta primera parte, ¿no? Después vamos a estudiar músculos del dorso y la nuca, ¿ya? Y alguien dirá, pero ¿por qué dorso, no? Vamos a ver que hay muchos músculos que del dorso que efectivamente nacen incluso abajo, a nivel de lo que es la región lumbar, lo que es la parte baja de la columna, pero que terminan insertándose en estructuras del cuello, sobre todo en la parte de la nuca, ¿no? La parte posterior del cuello. Entonces, por eso es necesario que se estudie estos músculos y estas estructuras óseas de la columna vertebral, para entender lo que es las vértebras cervicales que están formando el cuello y los músculos, como les decía, que a veces tienen un origen bien bajo, incluso algunos a nivel del sacro, ¿no? O sea, la parte inferior de la columna, pero que tienen su inserción terminal a nivel del cuello, ¿no? A nivel de estructuras que conforman la nuca, ¿no? Músculos profundos de la nuca. Muy bien, entonces vamos entonces a empezar con el estudio de esto, que es la columna vertebral, ¿no? También, algunos la llaman columna espinal. En otros países lo utilizan el término de espinazo, ¿no? Acá nosotros no mucho, ¿no? Acá usamos más columna vertebral, ¿no? Es el eje fundamental del movimiento corporal, ¿ya? Esta columna vertebral es el eje fundamental, ¿no? Y por eso se le llama también eje axial, ¿no? ¿Ya? Entonces la estamos viendo, se extiende desde el cráneo hasta el coxis, ¿no? ¿No? Entonces es una estructura que está en el eje axial y es el eje fundamental del movimiento corporal, no solo del movimiento, sino que también permite, esta columna vertebral permite la posición de bipedestación, ¿no? ¿Qué significa bipedestación? La posición de pie, ¿no? Característica del ser humano, ¿no? Que nos diferencia de, por ejemplo, los mismos primates, los mismos eh, monos, ¿no? Que caminan doblados, nosotros caminamos erguidos, ¿no? Esta posición de bipedestación está dada también gracias por esta columna vertebral, ¿no? Entonces, generalidades, la tenemos acá la columna, ¿no? Disculpen, no me responde el puntero. La columna, ¿no? Miren, ya, la columna vertebral es una columna, una pila de 33 huesos, ¿ya? Llamados vértebras. 33 huesos llamados vértebras que se mantienen juntos gracias a ligamentos y músculos. ¿No?
grasa, ligamentos y músculos con discos de fibrocartílago conector, principalmente agua y proteína entre las vértebras. Bien, entonces son 33 huesitos llamados vértebras, ¿ya? 33 huesos llamados vértebras. Este número puede variar. En algunos esqueletos se ha visto que hay 32 y en otros 34. ¿Ya? Y esto fundamentalmente se da por la fusión de una vértebra con otra, ¿ya? La fusión de una vértebra con otra. Entonces, eso o bien disminuye, ¿no? Sobre todo el número, ¿no? O puede aumentar el número en una determinada región de la columna. Eh, cada vértebra, cada vértebra se mantiene unida con la siguiente, ¿no? A través de uniones, ¿no? Articulación. Una articulación es la unión de un hueso con otro, en este caso de una vértebra con otra vértebra, ¿no? Entonces, las vértebras se van a mantener unidas unas con otras a través de eh, tres tipos de articulaciones, ¿no? Óseas, ¿no? Una articulación sinovial, que ya la vamos a estudiar a qué nivel se da esta articulación. Una articulación sinovial provista de una cápsula, ¿no? Una cápsula articular, una unión de tipo fibroso a través de membranas o fibras, ¿no? Una unión, una tercera unión de tipo cartilaginoso o fibrocartílago a través de los discos intervertebrales, ¿no? Contribuyendo a la unión de estos 33 huesos, ¿no? La unión de una vértebra con otra, además de estas articulaciones que les he dicho, la presencia de una serie de ligamentos que lo vamos a estudiar ahora y contribuyendo también los músculos, ¿ya? Entonces, la columna vertebral son 33 huesitos, llamados vértebras, que se unen uno con otros. Ese número puede variar por la fusión, generalmente de dos vértebras que se fusionan. Estas vértebras se mantienen unidas unas con otras en ese conjunto que es la columna vertebral y se mantienen unidas a través de articulaciones que son sinoviales, ¿no? Provistas de cápsula articular. Se mantienen unidas mediante articulaciones de tipo fibroso a través de membranas o fibras. Y se mantienen unidas también a través de cartílago o fibrocartílago a través de un disco intervertebral, ¿no? Además de componentes ligamentosos que ayudan a mantener unidas estas vértebras y también los músculos, ¿no? Muy bien, estos 33 huesitos, ¿no? De la columna vertebral están distribuidos en regiones, ¿no? Hay una región cervical, ¿no? Cervical, hay una región dorsal o torácica, hay una región lumbar, ¿no? Hay una región sacra y hay una región coccigia, ¿ya? Entonces, la columna vertebral, que está formada por los 33 huesitos, las 33 vértebras, se encuentran en regiones, ¿no? Una región cervical, ¿no? Una región dorsal o torácica, que es lo mismo, una región lumbar, una región sacra y una región coccigia, ¿ya? Entonces, las vértebras que se encuentran en la región cervical serán llamadas vértebras cervicales. Las vértebras que se encuentran en la región torácica o dorsal serán llamadas vértebras dorsales o torácicas, ¿no? Las vértebras que se encuentran en la región lumbar serán las vértebras lumbares. Las que se encuentran en el sacro serán las sacras y finalmente las coccigias, ¿ya? Ya no se olviden, ¿ya? Ahora, en la región cervical tenemos 7 vértebras cervicales, ¿ya? Entonces, la región cervical consta de 7 vértebras cervicales.
¿ya? 7 vértebras cervicales, que se enumeran como C1, C2, C3, C4, C5 hasta C7, ¿no? C1 se refiere a la primera vértebra cervical, C2 a la segunda vértebra cervical, C3 y hasta C7, ¿ya? En la región dorsal o torácica, ¿no? Está constituida por 12 vértebras, por lo tanto habrá 12 vértebras dorsales o 12 vértebras torácicas, que es lo mismo, ¿ya? Y se enumeran, ¿no? T1, T2, T3 hasta T12, ¿no? T1, primera vértebra torácico o dorsal, ¿no? También se les puede denominar D1, ¿no? D1 o T1, que es lo mismo, ¿ya? Son 12. Ahora, la región lumbar consta de 5 vértebras, ¿no? Entonces, son 5 vértebras lumbares. 5 vértebras lumbares. Y se les numera como L1, L2, L3, L4 y L5, ¿ya? Luego la región sacra. La región sacra está constituida por 5 vértebras. 5 vértebras, ¿ya? 5 vértebras sacras que tienen una particularidad. Están fusionadas. A diferencia de las vértebras de las anteriores regiones, a diferencia de las vértebras de las anteriores regiones que están articuladas una vértebra con la otra, acá están fusionadas. No están articuladas y no están unidas, están fusionadas, ¿no? Entonces, en el sacro tenemos que está constituido por 5 vértebras fusionadas, ¿ya? ¿No? Entonces, la S1, S2, S3, S4, S5 se fusionan. No, no hay espacios, no hay articulación entre una y otra, están fusionadas. Con respecto a la última parte, que es la porción coccigia, está constituida por 4 vértebras que también están fusionadas. Sin embargo, la primera coccigia generalmente está separada de las 3 restantes que sí están fusionadas, ¿ya? Entonces, la primera coccigia sí no está fusionada, digamos, a las otras 3, ¿no? Son 4, ¿no? De las cuales la primera está separadita y las otras 3 restantes están fusionadas, ¿ya? Estas 3 restantes en realidad ya son vestigios de vértebras, ¿no? Vamos a ver que no presentan las características particulares que presentan las vértebras, ¿no? Son más rudimentos vertebrales, ¿no? Estas 3 últimas, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de esta división, ¿ya? Cuando se habla de sacralización y cuando se habla de lumbarización. La sacralización es cuando la quinta vértebra lumbar, es decir, L5, se está fusionando con la primera sacra, con S1. Entonces, el resultado va a ser un sacro que en lugar de tener 5 vértebras fusionadas, va a tener 6 vértebras fusionadas, ¿no? Esta sacralización también puede darse a nivel de la fusión de la quinta sacra con la primera coccigia, ¿no? Se fusiona, entonces resulta un sacro de en lugar 5 o 6, ¿no? Solo que acá no es por unión, fusión de la quinta lumbar, sino de la primera coccigia. Eso se conoce como sacralización, ¿ya? Se conoce como sacralización. Eh, Esto lógicamente va a llevar a cambios en el número de vértebras por región, ¿no? ¿A qué me refiero? En el caso de una sacralización por fusión de la quinta lumbar,
va a llevar a que la región lumbar, en lugar de tener 5 vértebras lumbares, va a tener 4. Y el sacro va a tener, en lugar de 5, va a tener 6. ¿Me entienden, no? Muy bien. Lo contrario vendría a ser la lumbarización. La lumbarización es cuando la primera sacra se fusiona con la quinta lumbar de tal manera, ¿no? Que el sacro va a tener, cuatro vértebras sacras. ¿Por qué? Porque se fusionó hacia arriba, se fue hacia la región lumbar. Eso se llama lumbarización, que lleva a que la región lumbar sea un poquito más extensa, ¿no? Y esto va a llevar a dificultades porque ahorita vamos a ver que todo el peso de la columna generalmente se va hacia la parte inferior, ¿no? En el caso del sacro y el coxis no interesa porque están fusionados, pero la región lumbar es la que va a soportar, ¿no? La mayor parte del peso. Muy bien, entonces, eso es con respecto a la columna. Acá nos habla de un disco de fibrocartílago, ¿no? Hace un momento les dije que una vértebra se articula con otra vértebra a través de 3 puntos, ¿no? De 3 tipos de articulaciones. Una de tipo sinovial, provista de una cápsula, otra fibrosa a través de membranas y la tercera a través de un disco de fibrocartílago o disco intervertebral, ¿no? Este disco de fibrocartílago o intervertebral vamos a ver que se ubica entre una parte de la vértebra llamada cuerpo de la vértebra con otra parte, con otra vértebra también con su cuerpo vertebral. Es decir, el disco intervertebral se encuentra entre vértebra y vértebra entre los cuerpos vertebrales, ¿ya? De estas vértebras. Y este disco de fibrocartílago está constituido por agua, un 88% de agua y proteínas, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso a qué lleva, no? Que este disco de fibrocartílago se puede deshidratar. Interesante, ¿no? Se puede deshidratar. Entonces, se ha visto que normalmente hay una deshidratación en el 25% durante el día. Ahora, estos discos de fibrocartílago se encuentran entre las vértebras, ya lo he dicho, entre una vértebra y otra. Se encuentra entre los cuerpos vertebrales, ¿no? De una vértebra y otra. Ahí se encuentra, ¿no? Entonces, representa aproximadamente el 25% de la longitud de la columna, ¿ya? Porque se encuentra, ¿no? Entonces, la longitud total de la columna por encima del sacro hasta la región occipital del cráneo, el 25% de la longitud de esta columna vertebral está dado por estos elementos de fibrocartílago que se encuentran entre una vértebra y otra, ¿ya? Y ya les dije que está constituido por agua y proteínas, ¿no? Entonces se puede deshidratar. Hay una deshidratación durante el día, ¿no? Entonces, ¿qué lleva esto? De que, entre comillas, somos más altos en temprano que al final del día. ¿Por qué? Porque este fibrocartílago se deshidrata. Entonces, determina que la columna disminuye, pero no van a pensar que es una disminución pues, notoria, ¿no? Que en la mañana medí 1,90 m y en la noche estoy midiendo 1,50 m. No, es una disminución, ¿no? Efectivamente, pero de 0,75 0,75 centímetros, o sea, en milímetros, ¿no? Es una disminución pequeñísima, pero disminuimos. Ahora, con la edad también se da una deshidratación, una pérdida de el contenido de agua de este disco, ¿no? Entonces la persona también se va achicando con los años, ¿no? Muy bien, entonces
acá tenemos una descripción de lo que les he dicho, ¿no? Divisiones de la columna vertebral. Las 32 se dividen en 5 secciones distintas, ¿no? Un grupo superior denominado cervical, constituido por 7 vértebras. El siguiente denominado dorsal o torácico, ¿no? Constituido por 12, ¿no? El grupo inmediatamente inferior al torácico es el lumbar, constituido por 5 vértebras, ¿no? El grupo sacro, ¿no? Eh, como dice acá muy bien, están 5 vértebras fusionadas, ¿no? En una estructura única denominada el sacro. Y finalmente el último grupo, el coxigio, ¿no? Contiene 4 vértebras fusionadas en una estructura conocida como coxis, pero ya les dije que generalmente la primera se encuentra separada del resto, ¿no? Acá está. Este es el resto y esta es la primerita, ¿no? Muy bien. Y ya saben que se enumeran C1, C2, C3, perdón, T1, T2 hasta T12, L1, L5, ya. Ahora, vamos a ver que las vértebras en conjunto, en conjunto, tienen una estructura similar, muy parecida, las vértebras. Sin embargo, vamos a encontrar que hay diferencias regionales. ¿Qué significa eso? Que las vértebras cervicales van a tener ciertas características propias de las vértebras cervicales. Las vértebras torácicas van a tener características propias de las vértebras torácicas, ¿no? Las vértebras lumbares igual, características propias de las vértebras lumbares, ¿no? Igual las sacras y las coxillas. Entonces, hay diferencias regionales. No obstante tener la mayoría de vértebras una estructura común, que vamos a ver, existen diferencias regionales. Ahora, dentro de cada región también va a haber diferencias. ¿A qué me refiero? Las vértebras cervicales van a tener características que las diferencian de las vértebras torácicas, de las vértebras lumbares, pero dentro de las vértebras cervicales a su vez va a haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, en las vértebras cervicales vamos a ver que las dos primeras cervicales, ¿no? La C1 y la C2, la C1 se denomina el atlas y la C2 el axis, son diferentes de la C3, C4 y a su vez la C6 y sobre todo la C7 se diferencia también de las otras, ¿no? Entonces, dentro de una misma región puede encontrarse diferencias entre vértebras, ¿ya? Bien, entonces, antes de pasar a lo que es la, la estructura de una vértebra, vamos a ver que esta columna vertebral va a tener curvaturas, ¿ya? Curvaturas, ¿ya? Llamadas curvaturas fisiológicas, ¿ya? Si nosotros vemos la columna vertebral de adelante hacia atrás, antero-posterior, la columna es recta, como están viendo acá. Esto visto de frente, ¿no? Antero-posterior. Pero cuando nosotros la vemos de costado, lateral, la columna tiene curvas fisiológicas, ¿ya? Curvas fisiológicas. Entonces, vista lateral de la columna vertebral revela 4 curvaturas fisiológicas, ¿no? 2 curvaturas anteriores convexas en la región cervical y lumbar denominada lordosis, ¿no? Dos curvaturas anteriores, es decir, de concavidad anterior y convexidad posterior, ¿no? Entonces son esta de acá, ¿no? Y esta de acá, ¿no? Son las llamadas, perdón, ¿no? Estamos acá al revés, ¿no? Dos curvaturas, la cifosis es la que, ¿no? Dos curvaturas posteriores cóncavas, ¿no?
cóncavas, estas son de concavidad anterior en la región torácica y sacrocoxis denominada cifosis. Esta es la cifosis y esta de acá. Y esta de acá es la lordosis. La lordosis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la lordosis es de convexidad anterior, ¿no? Son estas de acá. Y la cifosis de concavidad anterior. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, estas son las curvaturas normales. Normales que tiene la columna vertebral, ¿ya? Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿no? La cifosis y estas metiditas acá, la lordosis. Entonces habrá una lordosis cervical, una lordosis lumbar, una cifosis torácica y una cifosis sacrocoxígea, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, y esto deriva de, ¿no? De una curvatura inicial que era una curvatura en forma de C. Cuando el embrión recién se forma, la columna vertebral en conjunto adopta una forma de C, ¿no? Con una concavidad anterior y una convexidad posterior. Y después va formándose estas curvaturas que se terminan de establecer cuando la persona adopta la posición de bipedestación, ¿ya? Entonces, estas curvaturas fisiológicas permiten la distribución del peso eh, de manera adecuada, permite también, ¿no? Mantener el centro de gravedad, ¿no? En la posición de bipedestación, en la posición erguida, ¿no? Estas curvaturas pueden incrementar o decrecer si se cambia de posición del centro de gravedad, como en la gestación, el aumento de peso, la pérdida de peso o el trauma. Esto se da como un intento del cerebro por mantenerse por encima del centro de gravedad. ¿Qué significa esto? Estas curvaturas se pueden acentuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá la curvatura cervical, ¿no? La lordosis cervical, la lordosis lumbar, ¿no? La lordosis lumbar, por ejemplo, se puede acentuar esta curvatura, por ejemplo, por la gestación, ¿no? Porque el centro de gravedad está cambiando, ¿no? Empieza la gestación, el crecimiento del útero con el producto dentro va a desplazar el centro de gravedad y de manera compensatoria la curvatura acá se acentúa, ¿ya? Se acentúa. Por eso, en otras palabras, la persona eh, se vuelve más quebradita, ¿no? Más quebrada, ¿no? ¿Ya? Hay diferencias también de biotipo y raciales, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que la raza, no me gusta mucho emplear el término raza, ¿no? Porque los seres humanos somos únicos, ¿no? Digamos, la diferencia morfológica, ¿no? De piel, ¿no? Hay personas que son más oscuras, ¿no? Entonces normalmente les dicen de raza negra, ¿no? En estas personas se ha visto que de por sí su biotipo, las mujeres son bastante quebraditas acá, ¿no? Son bien acentuadas esta curvatura, ¿no? Eso es el biotipo, ¿no? Pero la gestación acentúa eso. Se entiende también que un aumento de peso también puede alterar el centro de gravedad y llevar a que de manera compensatoria se acentúe esta curvatura, ¿no? Yo conozco una persona que es bien, no es de raza negra, pero tiene bien acentuado esto, ¿no? Y sufre de problemas de columna, ¿no? Porque con el tiempo esta acentuación de estas curvaturas va a llevar a que con los años sufran de dolores en la columna. Tres curvaturas, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, ¿no? O
o se llama sifosis sacrococcígea, ¿no? Acá no lo han puesto, faltaría, ¿no? Pero miren, ¿no? Entonces acá tenemos el eje de, ¿no? El centro de gravedad, ¿no? ¿Cómo es, no? Entonces, esta es la curvatura que les digo que se puede acentuar compensatoriamente cuando hay, por ejemplo, gestación o hay aumento de peso, por ejemplo, ¿no? Adquisición de las curvaturas, lo que les decía, miren, en el embrión, inclusive en el feto, hay una curvatura única, una curvatura, la columna adopta una sola curvatura en forma de C, de concavidad anterior y convexidad posterior, ¿no? Empieza el proceso de gateo cuando el niño empieza a levantar la cabecita, empieza a aparecer esta curvatura, ¿no? A nivel cervical. Y con la posición de bipedestación o posición erecta se establecen las curvaturas fisiológicas, ¿ya? Sin embargo, hay las llamadas hipercurvaturas, ¿no? Hipercurvaturas. Una cosa son las curvaturas fisiológicas, ¿no? Y las hipercurvaturas, hiper significa más, ¿no? Entonces son curvaturas acentuadas, ¿no? Un sobredesarrollo o infradesarrollo de la musculatura de cualquier lado de la columna vertebral, deformidades estructurales u otras causas pueden resultar en curvaturas excesivas de la columna vertebral. Las tres más importantes son la hipercifosis, una excesiva curvatura posterior de la columna torácica, ¿no? De la columna torácica. Es lo que se conoce como la hipercifosis, que es lo que se conoce como la jiba o joroba, ¿no? Han visto, ¿no? Hay gente que tiene su jiba, ¿no? Su jorobita, ¿no? Ya, esto puede, en algunos casos, ¿no? Ser resultado, por ejemplo, de fusión de algunas vértebras, ¿no? Puede darse el caso. En otras es postural, ¿no? Yo me acuerdo en el colegio, tenía un compañero, en el colegio, pero éramos ¿no? Entonces, y este compañero era excesivamente alto, ¿no? Terminó la secundaria midiendo cerca de 2 metros, ¿no? 1,90 y tantos, ¿no? Era tan alto que se dobló, ¿no? Medio jorobadito era, ¿no? Y nosotros lo fregábamos, pues, ¿no? Le poníamos full chapas, ¿no? Ya me acuerdo, alto, pero medio jorobadito. Y él andaba siempre así medio doblado, ¿no? Entonces, a veces postural nos puede llevar a esto. Como también puede ser por fusión de vértebras, ¿no? Eh, este, con la edad comienza a acentuarse esto, ¿no? Han visto que la gente, los ancianos generalmente tienden a ser jorobaditos, ¿no? La hiperlordosis, una excesiva curvatura anterior de la columna lumbar, lo que les decía, ¿no? Hay gente que es bien quebrada, ¿no? Entonces, bien quebradita, ¿no? Esta curvatura, que es la escoliosis, es una desviación de la columna, pero que la evidenciamos en la anteroposterior. Están viendo que la columna vertebral anteroposterior, ¿no? Visto de frente, no lateralmente, es recta, pero cuando existen desviaciones de esta, en lugar de ser recta, está desviadita, ¿no? Está dobladita, eso se conoce como escoliosis, ¿ya? Estas escoliosis eh, pueden ser dextrocóncavas o levocóncavas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Dextrocóncavas, ¿no? Cuando la concavidad de esta curvatura se va hacia el lado derecho, ¿no? ¿No? Y levocóncavas cuando la concavidad de esta curvatura se va hacia el lado izquierdo, ¿ya? Miren,
Esto es una escoliosis, ¿no? Una escoliosis. Entonces estamos viendo que la columna vertebral está dobladita, no está recta. Y va a tener una concavidad. Esa concavidad puede estar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí se dice escoliosis dextrocóncava o levocóncava, ¿ya? Es con una excesiva curvatura, lateral de la columna vertebral, usualmente en región torácica y más esporádicamente en menor grado en la región cervical y lumbar, ¿no? Entonces, es una excesiva curvatura lateral, ¿no? Porque la columna está yendo hacia un lado lateral, ¿ya? Y se aprecia en incidencia anteroposterior, no en la vista lateral, ¿ya? Y esto va a llevar, ¿no?, a una serie de problemas, ¿no? Todas estas curvaturas van a llevar a una alteración del centro de gravedad, entonces va a llevar una serie de, de posturas, digamos, compensatorias, ¿no? Cuando hay escoliosis, generalmente la pelvis, ¿no? La pelvis no va a estar inclinada tratando de compensar, ¿no? Entonces, en el examen físico del paciente, en el caso, por ejemplo, de una escoliosis, ¿no? Es a veces fácil. A veces la persona que tiene escoliosis es notorio, ¿no? Notorio, pero en otros casos a veces es bueno, a veces no se nota muy bien, es bueno, por ejemplo, en el examen físico del paciente. Por eso siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando ustedes sean médicos van a atender pacientes, ¿no? Y el examen, la atención del paciente implica varias cositas, ¿no? A mí me sorprende a veces algunos colegas que ni miran al paciente, ni miran. O sea, sencillamente el paciente entra, se siente, él está sentado muy importante en su escritorio, comienza a preguntar, ni lo mira. El paciente dice, tengo este dolor, doctor, que esto. Ni lo miran. Ya tómense un Panadol, ya. El siguiente. Así terminan en un ratito, ¿no? La consulta. Entonces, normalmente debe estar establecido que deben ser 22, si no me equivoco, 20 o 22 pacientes por consulta, por turno. Entonces, así entras a las 7:30 de la mañana, estás empezando tu consulta hasta la 1, ¿no? Entonces, tus 22 pacientes los ves en una hora, ¿no? 7:30, 8:30, 9, ya estás libre, estás ahí paseándote, tonteando. Esos son los que ni miran al paciente. Un buen examen implica una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio al paciente, una buena entrevista y un buen examen físico. El examen físico es inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué significa eso? Tienes que examinar al paciente. Y la inspección, lo miras al paciente, ¿no? Inspección, la palpación, palpas, ¿no? La percusión, percutes y después auscultas. Muchos no hacen eso y por eso se les pasa, ¿no? Se les pasa muchas cosas. Entonces, en la inspección nosotros podemos ya determinar, decimos al paciente, póngase de pie, ¿no? A ver, ustedes se ponen por detrás, ¿no? Deme la espalda, ¿no? Y tranquilamente pueden ver que los hombros están a diferente altura. Así de fácil. Entonces ustedes dicen, las, los omóplatos también están a diferente altura, ¿no? ¿No? Las crestas ilíacas también a diferente altura. Entonces, sin hablar de los pliegues glúteos, ¿no? Entonces, en una simple inspección ustedes dicen, póngase de recto, ¿ya? Y con una reglita cogen y dicen, miren, los hombros están a diferente altura. Acá hay una escoliosis, ¿no?
En algunos casos es tan evidente que, pero en otros, haciendo ese examen, ustedes pueden determinar. Entonces, muy importante el examen físico. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Lastimosamente ahora estamos viviendo una situación muy, muy especial, extremadamente especial. Una situación sui generis, única, que no se ha vivido en una situación así de pandemia, no se ha vivido desde comienzos del siglo XX, ¿no? En 1918, 20, la famosa gripe española, ¿no? Que llevó a un confinamiento. De ahí no hemos vivido una situación así a nivel mundial que nos ha obligado a esto, ¿no? Entonces ahorita los cursos clínicos, donde yo recuerdo que mis profesores siempre me decían la relación médico-paciente, examina a tu paciente. Mis profesores me decían, brillantes semiólogos, examina a tu paciente, haz una inspección, ¿qué te dice? A ver, lo estás viendo al paciente, ¿qué te dice lo que estás viendo? Eso es inspección. Bueno, doctor, yo veo un paciente. Pueden ustedes con inspección ver muchas cosas, desde la piel, ¿no? Le veo un paciente, el paciente está medio amarillo, ¿no? Ya, eso te dice algo, ¿no? ¿Qué más, no? Esto, ¿no? Tiene desviado, ¿no? Se le ve que no hay asimetría, ya te está diciendo muchas cosas la inspección, pero eso es viendo al paciente. La palpación, tocas, ay, acá hay una masa. ¿Qué características tiene esta masa? Se me enseñaban mis profesores, ¿no? Es una masa blanda, muy bien, o es dura, está fija, planos superficiales, se mueve o está fija, etcétera, ¿no? Son un montón de que yo no sé cómo estarán haciendo ahora. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Es terrible, ¿no? Terrible lo que estamos viviendo. Y confiemos que el próximo año ya volvamos a una situación lo más cercano a lo normal, ¿no? En donde ustedes, cuando ya hagan sus cursos clínicos, puedan tener ese contacto con el paciente, ¿no? Entonces no se olviden de todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Inspección. Muy bien, esto eran algunos comentarios, ¿no? Bien, entonces, huesos de la columna vertebral, ¿no? Todas las vértebras tienen un cuerpo. Esta es la estructura general, ¿no? ¿Ya? Es la estructura general, ¿no? Todas las vértebras tienen un cuerpo. El cuerpo es esta parte de acá. Esta es la vista de arriba, esta es la vista lateral. Este es el cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo. Tiene un cuerpo, dos procesos transversos laterales, ¿no? Dos procesos transversos laterales, ¿no? ¿Ya? O llamadas apófisis transversas, ¿ya? Un proceso espinoso, este de acá atrás, ¿no? Que es el apófisis espinosa y un foramen vertebral. Foramen es espacio, ¿ya? ¿Ya? Se dice que normalmente una vértebra está provista de un cuerpo de esta zona de acá llamada los pedículos y todo esto que es llamada la lámina, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, una vértebra común, normal, está constituida por el cuerpo, los pedículos, que son esta partecita de acá, ¿no? El pedículo y todo esto que es la lámina, ¿ya? Ese es el origen embriológico de una vértebra. Ahora, de ahí aparecen eminencias o procesos, ¿no? Unos que se van por este lado, lateralmente, que son los procesos laterales, ¿no? Que van a formar las apófisis transversas, ¿no? Y otro en la línea media que se dirige hacia atrás, de la parte anterior y de la parte posterior, llamada apófisis espinosa, ¿ya? Muy bien. Todo esto, ¿no? El cuerpo vertebral, los pedículos, más la lámina y sus eminencias,
van a rodear este espacio que se denomina el foramen vertebral o agujero vertebral, ¿ya? Por donde vamos a encontrar a la médula espinal. Adicionalmente, cada vértebra presenta facetas articulares superiores e inferiores al final de los procesos articulares superiores e inferiores, ¿no? Respectivamente, que permiten la articulación con las demás vértebras de arriba y abajo. Ahora hay que tener en cuenta que acá tenemos una vértebra, esto vendría a ser el, el, el pedículo y esto la lámina, ¿no? Y esta es la apófisis espinosa, ¿no? Bien, entonces, en esta parte de acá tenemos los procesos articulares superiores, ¿ya? Que tienen una carilla articular en su extremo, ¿ya? Entonces las facetas o carillas articulares superiores e inferiores al final de los procesos articulares. Estos son los procesos articulares superiores y hacia abajo vamos a tener a los procesos articulares inferiores, ¿no? ¿Ya? El proceso articular inferior, el proceso articular superior, en esta vista lateral, ¿ya? Que en sus extremos presentan las facetas articulares o carillas articulares. Es a nivel de estas, perdón, listo, casi se me cae la computadora. Es al final de estos procesos articulares superiores e inferiores donde tenemos carillas articulares que permiten articularse con los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras vecinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este proceso articular superior con su carilla articular se va a articular con el proceso articular inferior de la vértebra que se encuentra por encima, ¿no? Y este de acá, ¿no? El proceso articular inferior se articula con el proceso articular superior de la vértebra subyacente que se encuentra acá, ¿ya? Y es a nivel de estas articulaciones donde se da la articulación de tipo sinovial a través de una articulación provista de una cápsula articular, ¿ya? Una cápsula articular provista, esta a su vez, de una membrana sinovial y de una superficie externa fibrosa, ¿ya? Entonces, a nivel de los procesos articulares, ¿no? Superiores e inferiores, se da las articulaciones de tipo sinovial, ¿ya? Las articulaciones de tipo sinovial provistas de una cápsula articular, ¿ya? Muy bien. La otra articulación que les mencioné era de un disco, ¿se acuerdan? ¿No? Que se da entre los cuerpos vertebrales, ¿no? El cuerpo de una vértebra con el cuerpo de otra vértebra. Entre ellos se da se ubica este disco, ¿no? Y la otra de tipo fibroso que les decía se da entre las láminas. Todo esto que estamos viendo acá es la lámina. Este es el pedículo y esta es la lámina, ¿no? Entre una lámina y otra, ahí se da la articulación de tipo fibroso. Vértebra tipo, ¿no? Una vértebra tiene dos partes principales, cuerpo vertebral por delante y arco posterior por detrás, ¿no? Entonces, acá tenemos el cuerpo vertebral es la parte más gruesa, en este caso es todo esto, ¿no? Miren. El arco posterior tiene forma de herradura y este arco posterior va a estar constituido por el pedículo, que es esta partecita de acá, que se une con el cuerpo vertebral, y la lámina, que es todo esto, ¿ya? Entonces, este arco vertebral está formado por el pedículo, que es esta partecita de acá, y la lámina, ¿no? Ahora, de este arco se adicionan, ¿no? Las eminencias, ¿no? Como vemos acá.
Agregamos lateralmente, esto van a formar las eminencias o apófisis transversas, y acá en la parte posterior, en la línea media, agregamos esta, que es la apófisis espinosa, ¿no? Entonces acá tenemos ya armadito como es una vértebra, ¿no? Común, con sus apófisis transversas, que son las eminencias, su apófisis espinosa, que es la eminencia posterior, el arco con el pedículo, la lámina, y esto que está en negrito no es otra cosa que los procesos articulares, ¿no? Todo esto es el proceso articular superior, el proceso articular inferior, acá abajo, ¿no? Con sus carillas articulares, ¿ya? Y ya saben que esto se articula con este proceso articular superior, porque está hacia arriba, se articula con el proceso articular inferior de la vértebra que está por encima. Y este proceso articular inferior, ¿no? A través de su carilla articular, se articula ¿con quién? Con el proceso articular superior de la vértebra subyacente, ¿ya? ¿No? Entonces acá nos tiene una descripción de todo esto, ¿no? El arco pues, tiene forma de herradura, en el arco se sitúan los macizos de las apófisis articulares, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ahí tienen una vértebra con todas sus partecitas, ¿no? Miren, acá sí se ve claramente, ¿no? El cuerpo vertebral, miren. Esto que están viendo acá es el pedículo y todo esto es el arco, ¿no? Con sus apófisis transversas, sus apófisis espinosas y sus procesos articulares, ¿no? Entonces, miren el pedículo, que es la partecita de acá que está pegada al cuerpo, lo tenemos acá, ¿no? Acá lo tenemos el pedículo. Y esta es la lámina, ¿no? Con su apófisis transversa, ¿no? Su apófisis espinosa, sus procesos articulares, ¿no? Este pedículo, miren, ¿ya? Es la parte que se une al cuerpo vertebral. No es de la misma altura que el cuerpo vertebral, es más pequeñito, de tal manera que hay una muesca acá en la parte superior, no está a la misma altura, está un poquito más abajo, y con relación acá abajo, este pedículo tampoco se va hasta la parte inferior del cuerpo, sino que está desplazado hacia arriba, formando otra escotadura acá, ¿no? Entonces hay una escotadura superior y una escotadura inferior. Esta escotadura inferior es bastante acentuada, bien marcadita, ¿ya? Y va a contribuir a formar lo que se conoce como el foramen intervertebral o agujero de conjunción. No confundir con el agujero raquídeo o foramen raquídeo, ¿no? Que es este de acá, por donde va la médula, ¿no? Lateralmente tenemos el agujero de conjunción o foramen intervertebral, que está formado, miren, por el cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral, la parte inferior del pedículo, ¿no? La parte de la apófisis, ¿no? Las apófisis articulares, ¿no? La inferior, ¿no? Acá que habrá el disco intervertebral y acá habrá otra vértebra, ¿no? Entonces, por el cuerpo de esta vértebra, por su pedículo, ¿no? Esta partecita, la escotadura, ¿no? La apófisis superior, el proceso articular superior y el proceso articular inferior de la vértebra que está por encima. Todo ese forma un orificio que está acá, que es el llamado orificio intervertebral o agujero de conjunción, por donde entran y por donde salen, entran vasos sanguíneos y sobre todo salen los nervios espinales. Por ahí salen los nervios espinales, ¿ya? Por el agujero de conjunción o agujero intervertebral, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿no? Está constituido por el cuerpo vertebral, el pedículo, la parte inferior del pedículo, que es esta partecita de acá, el proceso articular inferior
imaginemos otra vértebra acá abajo, ¿no? Entonces, sería por el disco intervertebral, por el cuerpo vertebral, ¿no? Que vendría a ser esta partecita, el disco, el cuerpo vertebral, la escotadura, esta se llama escotadura, ¿no? La escotadura superior del pedículo y el proceso articular superior que se articula con el proceso articular inferior de esta vértebra. Todo eso conforma un espacio llamado agujero de conjunción, ¿ya? No se olviden, chicos. Huesos de la columna vertebral, las láminas forman el aspecto posterior del foramen vertebral. Ya les dije lo que es las láminas, los pedículos forman el aspecto lateral del foramen vertebral. Estos son los pedículos y todo esto es la lámina, en la cual se adicionan estas eminencias que son las apófisis y los procesos articulares, ¿no? Los aspectos laterales de la unión de dos, ¿verdad? Forman el foramen intervertebral o de conjunción, ya lo expliqué, a través de los cuales pasan las raíces nerviosas salientes de la médula espinal. El istmo, también llamado pares articulares o cuello, es el área ósea entre el proceso articular superior e inferior de una vértebra, ¿no? Entonces, el istmo vendría a ser la parte, digamos, que une un proceso articular superior de un proceso articular inferior, ¿ya? Entonces, miren, estos son los agujeros de conjunción, ¿ya? Y miren cómo acá, ¿no? Por ahí salen las raíces nerviosas, ¿ya? Por ahí. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las vértebras. En general, vamos a hablar vértebras cervicales, vamos a hablar de las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, ¿no? Entonces, las vértebras cervicales se nombran de C1 hasta C7. Se debe notar que las vértebras cervicales tienen procesos espinosos bífidos. La apófisis espinosa generalmente es bífida, ¿ya? Generalmente es bífido y un foramen en cada proceso transverso, que sirve de canales para los vasos sanguíneos que pasan por las vértebras cervicales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que las vértebras cervicales en general tienen una apófisis espinosa que no es muy prominente, pero tiene la característica de presentar dos prominencias, por eso se dice que es un proceso espinoso bífido, ¿ya? Eso es característico de las vértebras cervicales. Otra característica es que en las apófisis transversas o procesos transversos, que las tenemos acá, estas son las apófisis transversas, miren, las apófisis transversas no son tan marcadas como en las otras vértebras, pero todas las vértebras cervicales van a presentar este orificio de acá, que es el agujero transversario, ¿no? ¿Ya? ¿No? Un foramen o agujero transversario. Todas, desde C1 hasta C7, característico de las vértebras cervicales, ¿ya? Característico de la vértebra cervical, la presencia del foramen o agujero transversario en las apófisis transversas, ya en las apófisis transversas de todas las vértebras cervicales, desde C1 hasta C7. Vamos a ver que las vértebras torácicas, sus procesos transversarios no presentan foramen o agujero transversario, que sí presentan entonces algo característico de las vértebras cervicales, ¿ya? Y por esos agujeros transversarios van a pasar vasos sanguíneos, básicamente las arterias vertebrales. Pero estas arterias vertebrales van a ir por estos agujeros, ¿no? Pero a partir de la vértebra C6 y en algunos casos de C5,
¿ya? Es decir, la C7 tiene agujeros vertebrales o foramen, agujeros transversarios, perdón, o foramen transversos, ¿no? Estos tiene, pero generalmente están vacíos, ¿ya? Es decir, la arteria vertebral, que como recordemos un poquito, la arteria vertebral se origina ¿de dónde? De la arteria subclavia. ¿Se acuerdan que la arteria subclavia daba el tronco tiroviscérico escapular, daba la mamaria interna, daba las vertebrales, ¿no? Y estas vertebrales entraban por los agujeros transversarios, por estos agujeros, ¿no? De las vértebras cervicales. Pero no entran, lo lógico sería que entren por C7 y desde ahí asciendan, ¿no? Por todos los agujeros de C6, C5, pero no, ingresan por el agujero de C6 y en algunos casos de C5, de tal manera que C7 nunca va a tener sus agujeros, pero vacíos, nunca va a tener a la arteria vertebral ahí, ¿ya? Entonces, estas arterias vertebrales suben desde C6 por estos agujeros transversarios hasta llegar al agujero transversario de C1, del atlas, ¿no? Y de ahí salen para ir por la parte superior del atlas y cruzar una membrana, que vamos a verlo en un momento, ¿no? Para formar la arteria basilar, ¿no? Bueno, otra característica de las vértebras cervicales, ¿no? Es el llamado cuerpo vertebral, ¿no? Acá dice, otro estudio importante es el largo proceso espinoso 7, que es fácilmente palpable. Bueno, la presencia de cuerpo vertebral. En esto, atentos, ¿no? Las vértebras cervicales tienen cuerpo vertebral desde C2 a C7. Es decir, C1 no tiene cuerpo vertebral. Por si acaso, ¿no? Vamos uniformizando ya algunos términos. C1, la primera vértebra cervical es conocida como axis, ¿ya? Atlas y axis. Atlas y axis, ¿ya? Muy bien. Entonces, el atlas carece de cuerpo vertebral. Carece de cuerpo vertebral. El atlas. Sí tienen cuerpo vertebral desde C2 hasta C7, ¿ya? Sí tienen cuerpo vertebral de C2 a C7. Otra característica importante, esto que les decía, la espina, la apófisis espinosa, ¿no? O proceso espinoso, ¿no? Está presente desde C2 hasta C7. Es decir, el atlas no tiene proceso espinoso o apófisis espinosa. El atlas no tiene. Entonces, el atlas no tiene cuerpo y no tiene apófisis espinosa. Ahora, de C2, generalmente de C2 hasta C6, ¿no? De C2, ¿no? O C5, esta apófisis es bífida, ¿ya? Generalmente C7 ya no es bífida y es una apófisis espinosa bastante prominente, a diferencia de las apófisis espinosas del resto, ¿no? Que son pequeñas, esta de la C7 es prominente, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Es el largo del proceso espinoso, tanto que se le llama, por esa razón se le llama la vértebra cervical prominente, ¿no? Y nosotros podemos palpar esta apófisis espinosa larga. Ustedes tóquense la parte posterior del cuello y van a llegar, ¿no? Ya casi en la base de la nuca, a una saliencia ósea muy prominente. Esa es la apófisis espinosa prominente de C7, ¿ya? Entonces no se olviden estas características que les he dado, ¿no? Las vértebras cervicales, ¿no?
Tienen estas características, una apófisis espinosa, presente desde C2 hasta C7, ¿no? Es bífida de C2 hasta C5, puede ser hasta C6, ¿no? C7 no es bífida. La presencia de agujeros transversarios en las apófisis transversas desde C1 hasta C7, ¿no? Y presencia de cuerpo vertebral desde C2 hasta C7. C1 no tiene, ¿ya? No se olviden esas características. El atlas y el axis. Esto que estamos viendo acá es el atlas, ¿no? Y este es el axis, ¿ya? Muy bien. Entonces, en los minutos que nos quedan voy a explicar bien. Esto es bien, bien importante, ¿no? Esta es la primera vértebra, el atlas, y esta es la segunda, el axis. Como ven, el atlas no tiene cuerpo vertebral. Lo que va a tener es un arco anterior y un arco posterior, ¿ya? Un arco anterior y un arco posterior, ¿ya? Como están viendo, en el arco anterior hacia adelante no hay cuerpo vertebral, ¿ya? De la parte anterior y de la parte posterior. Va a presentar un tubérculo anterior y en el arco posterior va a encontrar también un tubérculo posterior en lugar de apófisis espinosa, ¿ya? Ahora, el arco posterior, perdón, y el arco anterior están unidos por las llamadas masas laterales, ¿ya? Estas son las masas laterales. Y en las masas laterales no vamos a encontrar procesos articulares superior e inferior como tales, ¿no? Sino lo que vamos a encontrar es una superficie articular excavada en la masa lateral. Entonces vamos a encontrar una superficie articular o faceta articular superior y hacia abajo habrá una faceta o superficie articular inferior, ¿ya? Esta superficie articular superior en la masa lateral del atlas, más que un proceso, ¿no? Una saliencia es una excavación de tipo cóncavo en la superficie de la masa lateral. Esta superficie, ¿no? Articular se articula ¿con quién? Con los cóndilos del hueso occipital del cráneo. ¿Ya? Acá se articulan estas estructuras del hueso, de la base del hueso occipital del cráneo, que son los cóndilos. Acá se articulan. Y hacia abajo, la faceta articular se articulará con los procesos articulares superiores del axis, ¿ya? Muy bien. Ahora, de la parte lateral de las masas salen las apófisis transversas con sus agujeros transversarios, ¿ya? Que como les dije, sí tienen, ¿no? El arco anterior. Ahora, el arco anterior va a tener el tubérculo anterior y va a tener esta estructura de acá. Esta es una faceta o una superficie articular ubicada en la cara, en la parte posterior, si quieren, ¿no? Para el posterior del arco anterior, ¿no? Esta es la faceta articular o ¿no? Fovea dens, le llaman, ¿no? Fovea dens, ¿no? O faceta articular. ¿Para articularse con quién? Con esto, que ahorita lo vamos a ver. Se articula acá. Muy bien. Vamos al arco posterior. El arco posterior, como le dije, tiene un tubérculo posterior. Tanto el tubérculo posterior como el tubérculo anterior sirve para la inserción de músculos. Y en el borde superior, del arco posterior, vamos a encontrar un surco por el cual la arteria vertebral que viene por acá, ¿no? De los agujeros transversarios de toda la vértebra cervical, sale por acá y se va por este surco superior del arco posterior, ¿no? Hasta unirse con la contralateral, perforan una membranita que vamos a ver acá,
una membrana que se extiende desde el arco posterior hasta el occipital, que es la membrana occipito-atloidea posterior, la perfora, terminan uniéndose y se convierten en la arteria basilar. ¿Ya? Muy bien, vamos al axis. El axis es la segunda vértebra. Esta va a tener, sí, tiene apófisis espinosa, tiene procesos laterales o apófisis transversas con sus agujeros, ¿no? Tiene también una masa lateral, ¿no? Donde si encontramos procesos articulares superiores y hacia abajo procesos articulares inferiores. Tiene un cuerpo y una proyección que es esta de acá, llamada apófisis odontoides, ¿no? O proceso odontoides o diente o dens, ¿ya? Es una proyección, ¿no? Vamos a ver si hay por acá. Acá, ¿no? Para que lo entiendan. Esta es la apófisis odontoides. Tiene esta forma hacia arriba, ¿ya? Entonces, esto se articula acá. Se articula acá. Se articula ahí. Es decir, acá está este proceso o apófisis odontoides, ¿no? Del axis. En la época embrionaria, este era primitivamente el cuerpo del atlas, ¿no? Pero después se separa y se va y se une al axis, ¿no? Para formar este proceso, ¿no? Que se termina articulando, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, esto es bien importante, ¿no? Como esto de acá se articula acá, ¿ya? Está articulado, ¿no? Entonces, miren, este es el atlas, ¿no? Y acá está representando lo que es la apófisis odontoides, que termina articulándose acá, ¿ya? Entonces me están entendiendo, ¿no? Miren cómo se articula, ¿no? Se articula, ¿ya? Se articula. Entonces vamos a tener articulado acá, ¿ya? Articulado ahí. Entonces, esa articulación entre el proceso, la apófisis odontoides, ¿no? Con la cara posterior del arco anterior del atlas, esa articulación va a permitir un movimiento tipo pivot, es decir, un movimiento de balanceo, ¿no? ¿Ya? Ay, perdón. Ya. Entonces va a permitir eso, ¿no? Un movimiento de balanceo, ¿no? De pivot, ¿no? Ahora, esta articulada acá, ¿no? Articulada ahí, ¿no? Esto que está articulado, ¿no? Va a estar reforzado por unos ligamentos, ¿ya? En primer lugar, vamos a encontrar, con esto creo que voy a terminar y continuamos el día viernes. Esto es muy importante para que ustedes entiendan varias cositas, ¿no? Después, el día viernes vamos a hacer lo que es músculos, eso se hace rápido, ¿no? Esto yo me estoy demorando bastante acá porque es importante que entiendan este tipo de articulación. Miren, la apófisis odontoides se articula acá, ¿ya? Entonces, esta articulación va a estar reforzada por una serie de estructuras ligamentosas. Este es el cuerpo del axis, ¿ya? En general vamos a encontrar un ligamento llamado ligamento longitudinal posterior
o llamado también ligamento transverso común, ligamento vertebral, perdón, común posterior, ¿ya? Entonces, ligamento longitudinal posterior o ligamento vertebral común posterior. Es un ligamento que va por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, de todas las vértebras, de todas las vértebras, ¿ya? Por lo tanto, está dentro del conducto raquídeo, ¿no? Entonces, el ligamento longitudinal posterior o ligamento vertebral común posterior, que va por la parte posterior de los cuerpos vertebrales dentro del conducto raquídeo, va a llegar hasta el axis, porque el atlas no tiene cuerpo vertebral. Y de ahí se va a extender pasando por detrás de la apófisis odontoides para finalmente fijarse en la base del cráneo, ¿ya? Esa proyección craneal de este ligamento longitudinal, ¿no? Que se extiende desde el cuerpo del axis hasta la base del cráneo, ¿no? Hasta la base del occipital, recibe el nombre de membrana tectoria. Membrana tectoria, ¿ya? Membrana tectoria, ¿no? No entra en contacto con la apófisis, o sea, pasa por detrás. ¿Me están entendiendo, no? Eso se llama la membrana tectoria, ¿ya? Membrana tectoria. Ahora, por dentro de esta membrana tectoria encontramos a ¿no? A esta apófisis odontoides fijada acá, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que está reforzada por unos ligamentos. El ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme, ¿no? Que tiene la forma de una cruz, ¿no? Entonces imaginémonos que esto está acá. Está acá. El ligamento cruciforme tiene la forma de una cruz, entonces va a tener un componente horizontal y un componente vertical. El componente horizontal, ¿no? Se extiende desde un extremo del arco anterior, pasa por detrás, ¿no? Imaginemos que esto está más adelante, ¿no? Ya está encajado acá, pasa por detrás y termina uniéndose acá, ¿ya? Este componente horizontal del ligamento cruciforme, ¿no? Que lo acabo de describir, se denomina ligamento transverso del atlas, ligamento transverso del atlas. Y el otro que es el vertical, ¿no? El vertical pasaría, ¿no? Se extendería, ¿no? Desde el cuerpo también del axis, ¿no? ¿Ya? Desde el cuerpo del axis y se dirige hacia arriba hasta la base del occipital, hasta la parte interna de la base del occipital, ¿ya? Entonces forma como una especie de cruz. Además de haber otros ligamentos, el ligamento apical, ¿no? El ligamento apical que se extiende desde el vértice de la apófisis odontoides hasta el cráneo y los ligamentos alares que salen de la parte lateral de la apófisis odontoides hasta la cara interna de los cóndilos del occipital. Todo eso refuerza esta articulación. Muy bien, chicos, se me fue la hora. Continuamos el día viernes con la teoría de esto y lo que es las partes blandas, es decir, los músculos de la región de dorso y nuca. Vamos a finalizar la presentación y vamos a parar la grabación. Detener la grabación. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día viernes. Hasta luego.